mucha gente. Bueno, yo antes de continuar más adelante, tocaste un tema y no sé si podamos, si se puede o no. Depende. Depende, ¿verdad? Vamos a ver. Pero, hablaste de que eso de la salud mental, ¿verdad? Es algo que, pues, especialmente tal vez aún en la comunidad hispana no se habla, ¿verdad? Eso no se acepta bien, no se acepta, ¿verdad? Especialmente si eres un hombre, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que, seguir adelante, no puedes, dicen, bueno, no puedes confiarle a tu esposa porque, pues, si le confías a tu esposa, entonces, le va a dar miedo a ella, ¿verdad? Y va a decir, bueno, y él no puede, yo menos, ¿verdad? Él tiene que ser el fuerte, ¿verdad? Entonces, y luego si le añades another layer, entonces otra capa tal vez, ¿qué tal como pastor, verdad? Sí. Y no sé si ustedes también, creo que los dos tal vez han tenido experiencias aún con eso, aún como pastores. Esa es mi pregunta para ustedes, ¿cómo es eso para un pastor, verdad? Porque tal vez pensamos, como pastor uno nunca va a lidiar con algo así, porque su fe es demasiado alta, conoce demasiada escritura. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y bueno, lo primero que yo veo en esto que me ha pasado mucho, right, es que la vida de un pastor como líder está pasando por transiciones todos los meses. Nosotros no paramos y no podemos parar. Right? Es como Moisés caminando con la gente. Tienen que seguir caminando. La frustración viene y es porque nosotros tenemos que lidiar con diferentes caracteres, ¿verdad? Temperamentos que tenemos que trabajar. Hay una hermana que le puedes llegar, Dios le bendiga, y te da así, otro hermano que te da un abrazo, ¿verdad? Y una de las cosas que uno a veces está trabajando con lo que es de, hey, darle una palabra a alguien, levantarle el ánimo y seguir adelante, pero viene un momento ¿y mi persona qué? Right? Y no es un ego, ¿verdad? Pero lo necesitamos, right? Porque a veces uno baja de los altares o de los púlpitos y te dice, hey, buen mensaje, hermoso mensaje, right? Entonces dices, sí, hermano, pero lo va a aplicar. Es lo vas a aplicar, lo vas a hacer porque es el mismo hermano, right? Que siempre que es el mismo, entonces lo vas a aplicar, vas a cambiar. Y eso es donde entra la frustración en mi persona. Sammy, dijiste algo muy grande. Gracias a Dios yo tengo esa confianza con mi esposa de hablarle a ella de mis debilidades, lo que mucho varón no tiene, porque van a ser juzgados. ¿Cómo? Y yo vengo con ella y le digo, mira, me está pasando esto, siento esto, tengo esta tendencia. Lo digo, right? Y otra vez, hablar de transparencia tiene que también tener mi matrimonio. Y gracias a Dios que ella es lo mismo, la comunicación. Yo no fui una persona muy comunicativa, yo muy cerrada. Yo tenía mis amigos, es todo muy cerrado. Y yo entendí que ahora tengo que entender muchas cosas, pero con mi esposa puedo hablar con ella, siento de esta manera, y ella siempre me decía, dime lo que está pasando, quiero saber. Y yo lo miraba como alguien débil haciéndolo. Pero la verdad que comunicarnos juntos nos estaba fortaleciendo. Y algo que yo capté antes de ir a Pastor Richard, yo me enamoraba mucho de la gente. Tú dices, man, yo quiero ser amigos con él, let's go. Entonces, boom, no, ya no querían ser tu amigo, no te quieren hablar como hablas. Cuando uno se ha escogido y ungido, Dios tiene algo diferente para ti, como la persona también. Pero hay gente que viene en tu vida por temporadas y tienes que entender cuándo esa temporada es. Y si tú te agarras de esa gente, vas a afectar tu siguiente temporada. Yo siempre digo esto. El ministerio, yo incluyo todo aquel que trabaja como ministerio, especialmente los pastores. Nosotros somos como un aeropuerto donde gente va a venir, va a llegar, va a fortalecerse para agarrar el siguiente vuelo para seguir adelante. Y es por eso que yo sé que las almas no son mías. Ustedes tienen que recordarse, ¿verdad? Yo no soy así. Y yo lo sé que aquí también con Pastor Richard no es, pero habían tiempos en nuestros pastores anteriores, hay que decir la verdad. Uno se iba a ir de la iglesia y tú estás mal, pero Dios te está llamando a algo más. Sí. Y yo entiendo a gente que me ha dicho, Dios te está llamando, y yo les digo, bro, tienes mi bendición, Dios te bendiga, hermana, sigan adelante, necesitan una carta de representación, lo hacemos, porque esas almas no son mías. Pero yo siempre digo esto, vuelve
a casa si no te funciona bien para poder seguir adelante. Pero hablo de eso porque es necesario entender que como pastores vamos a pasar por eso. A veces que uno está predicando un mensaje, sé que les ha pasado y dicen, este mensaje está difícil porque yo estoy pasando por esto ahorita y no quiero hablar de mis emociones. Tengo que hablar de la sabiduría que Dios ha puesto en mi vida. Y eso es como Dios nos trabaja para ser multi y poder bendecir a aquellos que están alrededor de nosotros. Sí. Son tópicos complicados. Sí. Hablar de la salud mental, porque todavía no es bien aceptado, ¿no? Muchas de esas cosas, muchas de esas prácticas. En mi caso, yo, por ejemplo, lidiar con cosas así y lo considero no sé si una responsabilidad o un peso sobre mí. Desde que tuve la oportunidad de empezar a predicar, el romper ciertas barreras, ¿no? Tradicionales, culturales, que de repente nosotros retenemos, o sea, venimos a Jesús, pero retenemos barreras de la cultura, familiares, de tradiciones, todo eso. Y lo que yo he notado no es una predicación, o sea, es un proceso. Es una temporada en la que está rompiendo esto. Yo recuerdo, en mi caso, por ejemplo, no salud mental, sino salud financiera. Vamos a más o menos cosas así, ¿no? Trazar un paralelo. Recuerdo hace como unos 8 años, más o menos, a lo mejor un poquito más, no, hace unos 10 años. Aquí en la iglesia hicieron un curso de Dave Ramsey. Y recuerdo yo que en ese tiempo tuve no sé si 1 año o 2 años antes, tuve un momento con Dios en donde iba manejando yo, en el trabajo estaba trabajando, y estaba batallando financieramente. Y recuerdo que tuve un momento bien, bien claro con Dios donde yo llorando le reclamaba a Dios, le dije, no entiendo, te estoy sirviendo como pastor, todavía no era pastor de la iglesia, pero ya era un pastor asociado, te estoy sirviendo como pastor, diezmo, ofrendo, te sirvo, o sea, mi vida está entregada a ti y mira mis finanzas, o sea, no puedo ver el día de mañana, o sea, estoy retrasado, no entiendo qué está pasando aquí. Tuve esa conversación así y recuerdo que en ese momento, literalmente en ese momento, me suena el teléfono de un trabajo que me estaban ofreciendo, o sea, un proyecto, y que las ganancias de ese proyecto iban a ser suficientes para cubrir el peso que tenía en ese momento. Lo curioso es que ese trabajo nunca llegó. Lo único que fue Dios diciéndome, yo lo puedo solucionar en el momento que yo quiera. Pero hay cosas que tienes que aprender tú. Entonces pasó esa experiencia y no sé si 1 año después, meses, no sé qué tanto tiempo después, pero me encuentro con ese curso de Dave Ramsey. Y eso empezó para mí un viaje nuevo de conocer, de aprender, de crecer en el conocimiento financiero. Entonces no fue de un día para otro, fue un proceso. Y yo creo que situaciones como eso, lo de la salud mental, es de la misma manera. Y como iglesia, yo, por ejemplo, en mi caso como pastor, trato de cosas que vamos a enseñar a la iglesia, entender que no son, prediqué un mensaje, entiéndanlo porque ya de aquí para adelante va a ser diferente así por el mensaje. No, es un mensaje y luego otro mensaje y otro mensaje y se va rompiendo poco a poquito. Entonces, así como se han roto otras barreras culturales, yo creo que eso de la salud mental está agarrando fuerza y la gente está siendo más responsable hoy a la hora de entender el impacto que tiene nuestra manera de pensar y lo que consumimos, qué libros leemos, qué tipo de personas escuchamos, todo eso. Entonces, para mí es más como un proceso que va poco a poquito avanzando. Amén. Sí. Y saber también, antes de esto, me río porque a veces nosotros, y yo no quise ser esa persona, ¿verdad? Porque a veces los temas, cuando hablamos los temas y entender, right? Como hablábamos ahorita de los mensajes, ¿cuándo traer un mensaje? Por ejemplo, teníamos esta mala costumbre, y las iglesias las tienen, ¿verdad? De orar, vamos a predicar sobre guerra espiritual porque es Halloween. Pero guerra espiritual es todo el año. Correcto. Es todo el año. Entonces tú comienzas a ver, ok, la razón que estamos hablando de esto es porque no tenemos la capacidad o el entendimiento o la sabiduría de hablarlo todo el año, porque es una guerra que está sucediendo. Entonces tienes gente que dice, entramos a octubre, ese mes ya se perdió porque es de las brujas. No, este es el día que hizo el Señor, yo me alegraré en él. Entonces esa es la mentalidad que
se tiene que cambiar, o a veces viene marzo, abril, y la gente comienza a hablar de más de dar por las taxas de la gente, right? Entonces, like, Los primeros frutos. Entonces, like, no. Y yo trato todo lo posible porque, otra vez, como hablábamos al principio, yo miraba a otros ministerios tocando por muchos años de batería y tú estás viendo, right? ¿Qué temas están hablando? And you're like, okay. So, cada vez que yo ando predicando, los guitarristas, todo eso, yo sé que ellos muy pronto van a estar predicando un día, enseñando, a Dios los va a llamar a otra área. Entonces, es por eso ser sensible a la voz de Dios para saber qué temas poder uno desarrollar, y la otra, saber que es necesario que nosotros como pastores nos vayamos a equipar y poder hablar de estos temas, porque ustedes, vamos a ir más de 30 años, 40 años atrás, uno decía, vamos a hablar de la salud mental. ¿Y quién está enfermo? ¿Qué le pasa? No, tiene un mal espíritu. No, ni está endemoniado, solamente está pasando por unas dudas y la palabra tiene que fortalecerlos. Okay. La siguiente parte va a ser hablar no de tu ministerio, del ministerio en general. Y a mí me gustaría hacer un par de preguntas. Hay un dicho que dice, we are all self-made, but only a few accept it, like only a few embrace it. Todos somos hechos por nosotros mismos, pero muy pocos lo aceptan, dependiendo si eres exitoso, entonces sí. Pero yo iba a esto. Yo creo que en realidad ninguno de nosotros somos self-made. No. Yo creo que todos aprendimos de alguien, tuvimos personas que nos inspiraron, tuvimos personas que nos impulsaron, nos ayudaron, estuvieron ahí. A veces no damos el crédito a las personas que estuvieron ahí. Entonces la pregunta sería, en tu ministerio, como persona, como en tu identidad, tu propósito, eso, ¿quiénes, ya sea predicadores o qué tipo de influencias tuviste o las razones por las cuales, o las personas por las cuales crees que hoy estás donde estás? Las influencias que yo veo que me ayudaron mucho, ¿verdad? Tiene que ver con líderes que eran de uno a uno conmigo. Personales. Porque, yo miraba a estos predicadores, pero yo no me iba a sentar en sus mesas. Yo no iba a estar en campamentos o dormir enseguida de ellos, ¿verdad? Pero líderes que aún no son predicadores, pero son líderes. Es algo muy diferente, right? Su integridad lo enseñaba muy bien y tú ves la carisma, la paciencia que ellos tenían, porque eso es lo que Dios tuvo que trabajar conmigo. Yo no era paciente de ninguna manera. Yo le digo a la gente, yo quería ser evangelista, predicar una palabra fuerte, gloria a Dios, y todos venir a mí, dame un abrazo, I'm gone. Ahora el pastor predicas una palabra fuerte y estás a la puerta diciendo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, like, y diciendo, Dios te bendiga. Entonces, y los tienes que ver el siguiente día. Y una de las cosas que yo comencé a ver es que la gente alrededor de mi persona comenzó a moldearme, sea un hermano que levantaba un martillo para trabajar en el templo, yo miraba su ética de trabajo, right? Eso es liderazgo para mí. Yo le digo a la gente, todos somos líderes. Tú eres líder de ti mismo. Tú eres el que te va a decir, hoy me voy a ir a tener que levantar porque tengo que trabajar, tengo que comer y tengo que pagar la renta, ¿verdad? Entonces, uno siempre va a ser líder. Y el concepto de eso tiene que siempre estar en mente o siempre pensarlo de hacerlo. Entonces, todos me impactaron. Un ejemplo, alguien que me ayudó en finanzas, no fue un creyente, fue alguien del trabajo que un día me dijo, hey, haz esto, esto, si no lo quieres hacer, ok. No me dijo, hay que orar, no dijo nada, right? Solamente me ayudó para saber en qué voy a invertir y qué voy a hacer con mi vida. Entonces, hay gente que viene a tu vida y te va a ayudar, porque la gente a veces dice, la iglesia me hizo el hombre que soy. No, fue el trabajo. Fue las calles, ¿verdad? Que no sé, las correteadas de perros que nos metieron, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Nuestra adolescencia nos hace, y gracias a Dios por la iglesia, sí nos ayuda. Pero hay una cosa que a veces nosotros perdemos. A veces la gente se envuelve tanto en la iglesia que eso es su identidad. Tu identidad está en Cristo, no en la iglesia. Y yo sé que muchos van a entender eso, aquellos que son verdaderos creyentes, entender ese concepto. Pero eso fue mi época de poder estar
ministrar con aún diferentes adoradores que estuvieron a mi lado y entender eso, ver cómo ellos trabajaban. Entonces eso me ayudó. Sí, tuve mis favoritos predicadores, de verlos, de seguirlos, ¿verdad? Y ver cómo Dios los estaba bendiciendo. ¿Quiénes son algunos de ellos? A mí me encanta lo que era T.D. Jakes. Siempre me encantó, right? Miles Monroe es otra persona que me gustaba mucho. Sus libros me encantan. Yo lloré cuando... ¿Lo viste predicar a él en vivo? ¿A Miles Monroe? Sí, Oh, lo vi predicar y me encantaba como el hombre predicaba como más en una enseñanza. Hasta me dolió cuando él falleció, right? Eso duele mucho. Uno de los mejores. Y uno de los mejores. No tan solo eso es lo que quería decir. La razón que Miles Monroe me gustaba mucho era porque él te hablaba de educación, de la educación. Porque hoy en día, esa es la cosa que yo estoy empujando mucho en nuestra iglesia. Hey, hermanos, eduquen a sus hijos. Y no es que ellos sepan cómo comer con una cuchara. No. Hagan las tareas, vayan, respeten, hablen con los maestros, las maestras. Mi mentalidad ha cambiado tanto hoy en estos últimos años que yo creo con todo mi corazón que estamos mal cuando la sociedad está pagando a un atleta que sigue fallando, haciendo cosas que no está con integridad. Y tenemos maestros que están sirviendo y no les están pagando lo que deberían. Y lo que yo veo todavía peor es que tienes atletas que ganan mucho dinero y tienen una voz y dicen cualquier tontería. Y todos les aplauden. Y ahora es una verdad porque lo dijo alguien que es famoso porque gana dinero porque juega un deporte. Pero luego ves la ignorancia a la hora de hablar porque pues no tienen educación algunos de ellos. Y sin embargo la gente los ve como una voz autorizada para lo que van a decir. Sí. Muy triste. Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que retener a esta gente que se hace profesionales. Gloria a Dios por eso, porque también ellos son importantes en la sociedad. Tienen un ministerio, pero retenerlos en nuestras iglesias para que ellos también, y uno dice, para retenerlos, para que ellos den un buen diezmo. No, es para que ellos también siembren su conocimiento, empujen. Yo tengo gente en mi iglesia que estudió, gracias a Dios, unos son maestros, otros están trabajando en diferentes profesiones y ellos son una bendición para nosotros porque tenerlos entre nosotros, Dios bendiga a los hermanos que trabajan en construcción y trabajan en diferentes restaurantes, Dios los bendiga, es una gran bendición porque nos ayudan, ¿verdad? Pero la audiencia que se está perdiendo mucho en nuestras iglesias, que se están yendo a iglesias enormes y no están poniendo a práctica lo que aprendieron, son aquellos que recibieron esa profesión. Y tiene que ver mucho también con la preparación, cómo nos movemos en la iglesia, right? Porque a veces a nosotros nos decía alguien, oh, es que somos una iglesia chica. No, somos una iglesia grande porque va a hacer cosas grandes para el Señor. Así siempre tiene que ser la mentalidad, ¿verdad? Que estamos creciendo. Pero sí, como volviendo a eso, la pregunta era, y he visto que me ha moldeado eso, me ha ayudado para poder entender y ver cómo ellos se mueven y a una distancia, ¿verdad? Y entender lo que Dios tiene para mí. Más o menos en esa misma línea, quisiera preguntar, ¿y qué influencia tuvo tu papá? El pastor, ¿verdad? Mi papá, yo lo veo como una persona que fue un hombre muy consagrado a la obra, se dedicó. Mi papá dice, y yo le tengo que recordar, ahorita que nosotros hemos crecido, él a veces dice, yo no pude llegar a esto. Le digo, llegaste a mucho. Gracias a Dios nosotros tenemos la bendición de decir que toda la propiedad que nosotros tenemos está pagada, ¿verdad? Nosotros no le vemos a nadie. Y yo le digo para levantarle el ánimo y le digo, no se te olvide que tú viniste de un México, siendo un inmigrante, no sabiendo el inglés, a establecer una obra en Carrollton cuando era solamente americanos y levantar una iglesia ahí. Hiciste mucho, compramos propiedades, pudimos crecer. Nunca, yo puedo decir, es una iglesia de más de 43 años que se ha mantenido. Incluso el cambio entre mi Moisés, que él es mi Moisés, yo soy el Josué, fue a los 40 años. Literalmente a los 40 años de ministerio, él pasó la batuta. ¿Y 40 años tuyos? No, yo no tenía 40 años, yo tenía como 36, 7. ¿Ya tienes rato? Yes, ya tiempo full time en el ministerio, tenemos más de 3 años trabajando, pero así fue.
Literalmente los 40 y correr y seguir adelante. Alguien me preguntó una vez, ahora que eres pastor, ¿qué es el desafío que tú tienes? Y yo dije, crear mi Timoteo. Come on. That's good. I was like, eso ahorita me preocupa. Yeah. Si yo tengo una preocupación ahorita, Es esa. Yeah. es ¿quién será mi Josué? Yeah. ¿Quién será mi Timoteo? Yo fui un buen Timoteo para mi papá. Yeah. Yo le digo a la gente que a veces pasábamos y nos parábamos enfrente, porque un líder siempre que tiene que estar listo. Y parábamos y mi papá volteaba y me decía, que Dios te use en esta mañana y vas a predicar un mensaje hermoso. Wow. Yo volteaba a mi esposa y yo le decía, Maggie, voy a predicar. Y me decía, what? Le digo, sí. Dice ella, I know you're ready. Le digo, yeah. Y le digo, pero voy a predicar. Entonces agarraba mis cosas. La iglesia no lo sabía. Yeah. Yo subía y predicaba uno de los mejores sermones. Yeah. Porque uno tiene que estar listo. Dice Sammy, no le des ideas. Yeah. Pero hazlo en el nombre del Señor. No, pero yo a veces, como digo, imagínate, uno que tanto quiere hacer algo, Amen. ¿verdad? Dice mi papá una gran verdad, volviendo a él. Dice, en Hollywood hay puro extra, esperando su oportunidad Sí. Wow. Yeah. para que sea el siguiente artista, Sí. ¿verdad? Y es cierto. Y nosotros, imagínate si yo volteara y mi papá me dice en ese momento, me dice, mijo, que Dios te... No me toca a mí, se me pone a la batería. No, yo tenía que... Sí, yeah. Y yo no le dije nada, yo como que si él... Yo, gloria a Dios, eso, había para arriba a predicar y todo eso, ¿verdad? En ese tiempo, gracias a Dios, teníamos unos púlpitos grandes de madera y No y se las vea. rodillas y no ahí escondiendo así, pero hacerlo, pero uno tiene que estar preparado a hacerlo. Entonces esa es la cosa. Ok, él tuvo su Timoteo, él terminó. Y una de las cosas que yo estoy viendo con muchos pastores es que ellos están terminando detrás, y esto quizás me vaya a cerrar muchas puertas, pero tengo que decirlo, detrás de púlpitos y diciendo, eso es un ego. Hasta que Dios me... No, tú tienes que preparar Yeah. la siguiente Sí, toma generación. Necesitas que preparar tu Timoteo, el legado. Yeah. ¿Quién lo deja? Entonces, por eso yo digo, yo estoy orando por mi Timoteo. Y a veces gente dice, ¿va a ser su hijo? No sé. Espero que mi hijo quiera algo más, ¿verdad? Porque ser pastor es algo muy, muy diferente. Pero ya, eso es algo que yo valoro eso, el quedarse con una iglesia por todos esos años, trabajar, él fue presbítero y dio su vida para la obra y yo vi los cambios que sucedieron, que yo voy a enfrentar cuando el día que yo tenga que decir adiós a la obra, pero gracias a Dios él está ahí apoyándome, pero es algo hermoso de verlo. Y entonces mi mentalidad siempre ha sido, y yo lo dije en el campamento de varones que estuve, dije, yo he mantenido mi integridad porque cargo el nombre de Dios sobre mi vida y cargo el nombre de mi Padre sobre mi vida. Entonces yo no puedo fallar, yo no puedo fallar. Entonces esa es mi mentalidad en poder hacerlo así. Amen. Sí, a Sammy le tocó hace no mucho. No fue en ese rato, no le hablé la noche anterior. Ya les había dicho, hey, váyanse preparando, porque les voy a avisar nomás así de un día para otro, te toca. Amen. Y le hablé y ya estuvo listo. A mí me ha pasado una historia rápido que me pasó. Yo fui a una iglesia y llegué, me senté, no estaba nadie a recibirme y la música estaba fuerte, me saludaron ahí, todo eso. Y yo les dije, hey, estoy listo para predicar y todo. Y dice, ok, ven. Y bueno, la cosa es que me dijeron, ¿cuál es su nombre? Y le dije mi nombre. Dicen, no vas a predicar hoy. Y dije, oh, ok, no hay ningún problema. Bueno, yo no me había dado cuenta donde yo andaba en Arkansas. No me había dado cuenta que yo estaba en la iglesia incorrecta. Y yo había llegado ahí queriendo predicar. gosh. Y la gente me estaba esperando en otro lugar para predicar. Entonces, eso me ha pasado. Otra historia que yo siempre cuento es, ahorita de pastor me tocó una vez. Me llamaron y la hermana me dijo, pastor, mi familiar está a punto de morir. Yo no puedo llegar, estoy trabajando, pero si usted puede ir. Dije, dime, me dio el nombre del hospital, me dio el número del cuarto y todo, y fui.
Llego y toco la puerta, abro la puerta, hey, Dios les bendiga, hey, Dios les bendiga. Y bueno, vine, comencé a platicar con ellos, estaba un muchacho sentado, estaba el hombre ahí, estaba enfermo, una enfermedad muy crónica, y comencé a hablar con él y todo. Le dije, bueno, mira, vengo a darte el plan de salvación, si tú quieres aceptar a Jesucristo. Y dice, sí, me gustaría aceptar a Jesucristo, y comenzamos a orar. Él aceptó a Jesucristo, el muchacho aceptó a Jesucristo. Dice, Dios me los bendiga, fue un privilegio estar con ustedes. Cuando yo salgo por la puerta, el teléfono me estaba vibrando mucho y yo estaba ahí orando por esta gente. Y ya cuando salgo, dice, pastor, mi familia lo está esperando. Dije, amén, hermana, yo ya acabo de orar por ellos. Dice, no, pastor, ellos están en el cuarto. La hermana le había dado el cuarto 345, ellos estaban en el 445. Entonces yo me había equivocado, pero Dios lo usó para dar el plan de salvación a alguien más. Nomás que la hermana traía otros números muy difíciles, pero la cosa que sucede. Pero uno, eso es lo que haces una noche anterior. Eso yo les digo a los líderes, siempre tienen que tener un sermón. Sí. Tienen que tener un sermón listos por si algo pasa, para poder pasar y ministrar. ¿Lo viste, Porque, Leslie? Amén. estar listos. Yo los preparé y les dije, hey, prepárense, porque voy a Pero decir- yo ya tengo lo de la alabanza. Ya, o predicas el sermón que predicó el pastor antes, la semana antes, ¿no? Pero en inglés. Pero en inglés, ya. Todavía tengo las notas aquí. Pero en inglés para que te puedan hablar. Pero ya es algo bueno que yo no sé si era táctica de mi papá a propósito, pero eso de dar la vuelta y decir, me vas a predicar, amén. Yo decía, ok, here we go. Y hay que darle, pero son los privilegios grandes que Dios nos da. Sí, de pero puesto. y creo que es bueno para todos los líderes, no solamente los pastores, pero que el líder de alabanza también tenga su Timoteo, que el líder de jóvenes, de damas, porque todo puede pasar. siempre tienes que tener a alguien listo que pueda hacer lo que tú haces. Yeah. De lo contrario, y eso es en todos los aspectos, en el negocio, en la empresa, porque si no, tú siempre vas a estar atorado ahí. Siempre vas a estar, no vas a poder tener la libertad de hacer lo que necesitas hacer. Entonces siempre tiene que haber alguien ahí que vas preparando para que te supla y haga lo que tú tienes que hacer. Ya. Lo otro que te voy a preguntar es, no sé si quieres o tengas algo en mente, de los desafíos que normalmente se enfrentan en este ministerio en particular. En el ministerio estaba hablando de lidiar con la iglesia, de ser Sí, pastor. como pastor. Es lo que uno va a enfrentar es esto, es la gente cuando uno está muy joven, porque me considero todavía joven, todavía estamos jóvenes. Gracias, muchachos. gracias. ¿Tienes canas? Sí, se me han salido ahí, pero la gente a veces nos ven y nos dicen que nosotros no tenemos experiencia, no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos en nuestro primer amor, right? Y la verdad, la gente no sabe que nosotros hemos estado lidiando con gente por muchos años. Por ejemplo, mi esposa, ya Dios la estaba moldeando hace más de 20 años trabajando con los jóvenes. Era la que nos estaba ayudando a levantar fondos, formando campamentos. Y mi esposa es una persona que usa la palabra muy bien, ser intencional. Y con detalle, right? Y eso es algo bueno, porque a veces nosotros tenemos muchos ministerios que dicen, ahí se va, ¿verdad? O si me sale bien es para el Señor, si me sale mal es para ustedes, right? Entonces no debe de ser esa mentalidad. Sí. Y los desafíos era cambiar la visión que la iglesia tenía, hacerse una iglesia de comunidad. Nosotros, nuestra visión es carácter, carisma, pasión e innovación. 4 cosas que te va a ayudar en todo, en matrimonio, en trabajo. Tienes que tener un carácter estable. No puedes ser bipolar, porque cuánto nosotros no queremos trabajar con gente bipolar. Es difícil. Hay una inseguridad. Saúl fue bipolar. Hablo de eso. Pero la gente buscó por un rey que tenía un carácter estable, que era David. La carisma la ves también en diferentes formas. Cómo tú vas a interactuar con la gente, tus manos para poder hablar. Eso es tu carisma. Todos tenemos tu carisma. A mí me gusta sentarme. Yo le dije a Maggie, hoy que no he visto a Leslie en buen tiempo, nos vamos a reír. Eso es lo que pasa cuando nos vemos. Comenzamos a reírnos. No sé qué es. Por eso dije, va a ser una dificultad. Por eso estoy viendo más para acá y no para acá, ¿verdad? Pero la carisma, right? De una conexión con alguien. Yeah. Y entonces viene la pasión.
¿Qué es la pasión que tú tienes? Yo les dije a todos que cuando yo vaya a morir, yo quiero que en mi tumba pongan Mateo 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, todo se va a añadir. Pero la pasión siempre está ahí. Y uno de los quotes que yo quiero que pongan ahí es, ¿cómo sabes si tu pasión si ya no tienes pasión? Cuando te piden hacer algo para la obra de Dios y te duele hacerlo. Y eso es lo que pasa con mucha gente, pierden su pasión. Entonces la innovación, lo número 4, innovación siempre va a decir, yo lo digo, nosotros, el mundo está innovando cada día, no cada año. El celular, estamos en el iPhone, no sé qué, right? Cambiamos de cosas, ¿verdad? Las televisiones, muchas otras cosas más. Nadie tiene el cajón del 1980 en la casa, ¿verdad? Entonces todos estamos innovando. Y el innovar es cambiar, dar fruto, entenderlo. Entonces aquí va la cosa, es trabajando en lo que estábamos haciendo del ministerio y entrando solamente es para ayudar a la gente. Y yo entiendo que hay gente que no quiere cambiar, quiere quedarse como ellos estaban haciendo, no quieren que nos riamos en la iglesia, no quieren que nos gocemos o hacer cosas afuera de las 4 paredes, pero es necesario hacerlas. Entonces, ese es el desafío que yo enfrenté con gente y lo sigo enfrentando. Yo voy a enfrentar esto por el resto de mi vida, pero como hablábamos hoy, somos ungidos, somos llamados para este tiempo, Dios nos ha llamado y yo voy a quedar bien con Dios. Yo prefiero quedar bien con Él que con la gente para que Dios nos siga usando. Entonces, esos son los desafíos que enfrentamos. La otra cosa es la madurez espiritual. Yo predico un sermón que se llama ¿Qué produce mi fe? ¿Qué verdaderamente produce tu fe? Es más de sentarte en un banco o sentarte en una silla. Tu fe se activa el momento que tú sales aquí. Todo esto de tener un servicio es algo hermoso. Honramos al Señor. Pero yo lo pongo como que es un pep rally, right? Pump you up. Let's go out there. And let's bring people. Hay que traer gente porque ya nos estamos aburriendo de ver las mismas caras, ¿verdad? Y es necesario de poder hacerlo. Digo cosas así, la gente a veces dice, ay, no. Pero es la realidad. Necesitamos que conocer otra gente para hacerlo. Entonces, eso es de salir de su lugar confortable, hablar con la gente en tu iglesia. Y nosotros trabajamos en iglesias multicultural, ¿verdad? Tienes gente de diferentes lugares y tú tienes que tener cuidado cómo uno habla, qué palabra usa, right? Pero si todos tenemos la pasión por Dios, es lo que nos va a unir para trabajar. Muy bien. Y la otra y ya. La última nos vamos. Oh, La última, porque veo que aquí están tronando todos que jugaron en el campamento. Yo sí, todo adolorido un poco. Jugaron básquetbol. Es una buena sobada. Los músicos llegaron todos adoloridos. Así como hay desafíos, también hay beneficios, recompensas. ¿Cuál consideras tú para ti que es una de las más grandes? Cuando nosotros entramos al ministerio, Dios usó nuestro matrimonio y yo siempre hablo de mi esposa junto a mí. Yo no pudiera trabajar si ella no estuviera. Es imposible. Porque fue a veces que yo quería decir, hey, ¿sabes qué? Ya vámonos. Y fue mi esposa que me dijo, John, ten paciencia, esperar, ¿verdad? Y Dios comenzó a restaurar a muchos matrimonios en nuestra iglesia. Tenemos mucha gente, ¿verdad? Que a veces dicen, mi esposo, mi esposa, y al último no son esposo y esposa, es una mentira, es algo que usa la cultura. Solamente estaban juntados, ¿verdad? Se habían juntado o estaban viviendo fuera de lo que Dios llama, que es matrimonio. Y Dios comenzó a casar gente. Y cuando Él comenzó a hacer eso, yo dije, ok, Dios nos está llamando a restaurar familias. Escuchamos historias de hijos que no habían hablado con los padres por muchos años, right? Y ver las dos historias y decir, hey, ¿sabe qué, hermana? Usted tiene culpa aquí. Y también ellos, pero poder unirlos, right? Y poder hacerlo. Y es algo dificultoso de poder hablarles a ellos que son mayores a veces, de decirles, hey, vamos a ver. Entonces, la recompensa que hemos visto es familias unidas, que se han unido. Y la recompensa para mí que yo veo con mi esposa es que aunque les pedimos algo, porque I don't micromanage, yo no soy una persona que digo, ay, así va a ser directamente, así, sí, no. Yo les doy a todos nuestro liderazgo que trabajemos como ideas, como una comunidad.
Y la recompensa es ver a aquel joven que no predicaba, ahora está predicando. Aquella joven que no podía hacer esto, ahora está haciendo lo otro, ¿verdad? Está ministrando en la alabanza cuando estaba abajo y dudando, ¿verdad? Una de las cosas que nomás quiero poner énfasis en esto, una de las recompensas que nosotros vimos, yo lo veo con mi esposa. Mi esposa siempre decía, es una gran verdad. Antes, hace muchos años, la iglesia miraba a los jóvenes o a las damas como de un nivel bajo porque ellos no tenían a su familia, a su papá, a su mamá sirviendo. Entonces, ellos nomás los mirabas así como que, oh, sus papás son divorciados, right? Entonces, ya como que les ponían una estampilla a la iglesia en ese tiempo. Ellos no van a poder servir o van a seguir la rutina o su hermana se embarazó o su hermano estuvo drogadicto. Nosotros venimos con esa mentalidad diferente que decimos, Dios va a romper por medio de tu vida esa maldición que ha caído sobre tu familia, ¿verdad? Y Dios te va a usar. Entonces le damos importancia a esa gente. Y cuando le dimos importancia a esa gente, ahora están sirviendo, son líderes, están trabajando en diferentes departamentos. Esa es la recompensa. Porque muchos piensan que, lo está haciendo por el pago. No, Dios me bendijo con un buen trabajo por muchos años y dejé algo muy bueno para poder trabajar en esto, para hacer mi pasión. Y entonces, pero he visto eso y la recompensa viene muy grande. Sé que quizás no la voy a ver en este mundo, pero sabemos lo que tenemos en el cielo para cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, desafíos, pero igual muy gratificante al final, como servirle a Dios. Muy bien. Amén. Pues muy bien, amigos, espero haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Hablando de la transparencia, pueden ver que por más que la pasión y el deseo de servir a Dios está ahí, como que eran momentos complicados, momentos difíciles, momentos donde hay cansancio, pero al final, por lo menos para mí, me da mucho gusto ver a alguien que son ya unos 25 años más o menos que te conozco. Y siempre en la misma línea, ¿no? Estamos viejos, ¿no? Sirviendo. Pues está todo tronando ahorita. Por eso tiene que darle descanso a la rodilla, porque se cansa la rodilla de estar así. El WD-40 para ponerle para empezar, pero así pasan los años y nomás quiero decir es un privilegio verlos a ustedes, a Leslie, activa en trabajando con el ministerio que Dios le ha dado, a Sammy trabajando con el ministerio que Dios le ha dado a tu persona y verlos unidos, porque yo los vi trabajar en su juventud y ahora los he visto, ahorita los estoy viendo en esta época y tener amigos, la vejez con la tronadera, es la evidencia, ¿verdad? Al rato deberían de poner un micrófono directamente a las rodillas, ¿verdad? Pero verlos a ustedes, cómo ustedes han innovado. Eso es algo que por eso digo usted la palabra innovar. No se quedaron donde estaban, o sea, en lo espiritual. Han querido formar y fortalecer la iglesia. Y ese siempre es nuestro deber. Todo el que sube acá a ministrar tiene que tener la relación con la congregación. Yo le digo a la gente, no toque y no hable con ellos porque no se vale. Es como yo predicar y no voy a estar ahí abajo con la gente. Entonces, pero les doy gracias a Dios por sus vidas y por todo lo que Dios está haciendo. Amén. Pues esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes y que puedan ver que es un camino largo, pero que se puede vivir para el Señor y disfrutarlo al mismo tiempo. Bendiciones, Dios les bendiga. Amén.